Un juego muy popular que yo creo que la mayoría hemos jugado cuando niños, los niños juegan, es el de la gallina ciega. Todos lo conocemos, te amarran el trapito aquí en los ojos, te vendan los ojos, te dan varias vueltas y después te ponen a que trates de encontrar a tus compañeros. Todos los que hemos jugado eso sabemos que no es algo sencillo. No se emocionan los niños apenas van a jugar eso porque es algo diferente. Pero la verdad es que no es nada fácil. Tratar de encontrar a alguien, a menos que en nuestras tinieblas hagamos trampa y busquemos la manera de ver por algún lado o de ver a través de la venda. Pero si se hace con sinceridad, total ceguera, no se ve nada. Lo más probable es que si nadie está vigilando, te estrelles contra algo, te caigas en algún hueco o algo así te ocurra porque no estás viendo nada. El que no ve no puede juzgar las cosas que nunca ha visto. Si tú estás vendado así, te muestran algo que nunca has visto, tienes los ojos vendados y te muestran una fruta que en tu vida has visto, te dicen tócala, adivina esto qué es, y tú tocando, entonces empiezas tú a tocar el arándano y sale, esto es como una uva, pero es chiquita, digo yo que es una uva, y después ver, ¿y esto qué es? Nunca había visto esto. Como nunca lo había visto, al estar en ceguera, era algo que para mí era imposible de saber si nadie me lo dice. Que no podía saberlo por mí mismo, porque me encontraba ciego. En el momento me encontraba ciego. Todo el mundo se halla ciego. Eso es lo que la Biblia nos dice, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos invita a creer en Cristo. Y creer es creer, como ya hemos dicho, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos invitados a creer. El que cree solamente una vez es como el que una vez abre los ojos y los vuelve a cerrar. Vio, pero le gustó más estar con los ojos cerrados y volvió a cerrar los ojos. Eso no es sabio, ni prudente, ni inteligente, ni ninguna otra cosa. Nosotros hemos sido llamados a creer, porque creyendo en Él tendremos vida en su nombre. Ese es el objetivo con el cual se escribió este Evangelio de Juan, para que podamos creer en el Señor. Pero los hombres que aborrecen la luz, ¿qué hacen? No vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas, para encubrir su pecado y su maldad. Por eso siempre existen opositores al Evangelio y a la verdad. Y los peores de todo esto son los falsos creyentes. Porque el falso creyente se cree que ve, se cree que entiende y se cree que sabe. Por lo tanto es peor. Porque dice, yo solo sé, yo lo conozco, nadie me va a explicar nada. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos no ignoraban que Jesús era el Hijo de Dios. Recordemos en el capítulo 3 que un fariseo llamado Nicodemo fue a ver a Jesús de noche y le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo reconocía que Dios estaba con Jesús. Y Jesús está ahora diciendo que era Dios. Así que no podía ser un falso mensaje, porque ellos mismos reconocían eso. Sin embargo, cuando el Señor hizo un milagro, un día de reposo, en este Evangelio se nos dice, en el capítulo 5, verso 5, que cuando sanó un hombre que tenía 38 años enfermo, Él le mandó a cargar su lecho. Y eso fue un crimen capital para los fariseos, porque ellos decían que estaba prohibido cargar algo por más de una distancia determinada. Este hombre se le mandó a irse hasta su casa. Así que era un pecado muy grave. Y aquí Jesús estaba desautorizando la ley de los fariseos. Por eso se volvió su enemigo y desde entonces querían matarle. Querían matarle, como dice en el verso 16 de Juan capítulo 5. Después de esto, cuando fue la próxima gran fiesta, la de los tabernáculos, ellos esperaban que Jesús viniera porque pretendían arrestarlo y matarlo. Era lo que ellos querían hacer. Pero el Señor no apareció cuando ellos pensaban, sino que apareció en la mitad de la fiesta, cuando menos se lo imaginaban, y apareció en la puerta de su casa. Ellos se reunían allí en el templo, estaba el cuartico aquí donde se reunía el Sanedrín, Jesús estaba acá afuera, salía y aquí doblando, y ahí estaba Jesús sentado enseñándole a la multitud. Ellos buscaban matarlo, y sin embargo, no podían hacerle nada. Hasta mandaron alguaciles para que fueran a arrestar al Señor Jesús. ¿Y qué dijeron ellos cuando lo llamaron a cuenta? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aun ellos reconocían que no podían hacer nada en contra de Jesús.
Y después de que la fiesta de los tabernáculos acabó, los fariseos y los escribas, para tenderle una trampa al Señor, le trajeron a una mujer que había sido hallada en adulterio. Y era una trampa porque nada más trajeron a la mujer, no trajeron al hombre, aunque fue hallada en adulterio. No era más que una artimaña, pero el Señor demostró que Él no vino a juzgar a una pecadora como esta. No vino a condenarla, sino a ofrecerle la salvación. Por eso Él desvirtuó la artimaña de ellos. Y después le dice a la mujer y a la multitud ahí presente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es una declaración sin tapujos de que Él es Dios. Si yo vengo y les digo, yo soy la luz del mundo, en el mismo sentido que lo dijo Jesús, ¿cómo decir que soy Dios? Soy luz del mundo porque Cristo vive en mí, pero en sí mismo no. Pero Cristo estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Y Él añadía, el que me sigue, es decir, no es que la luz esté dentro de mí, sino que soy yo. Nosotros somos luz del mundo porque está dentro de nosotros, pero a nadie se le manda a seguirnos a nosotros. Jesús dice que le sigan a Él. Esa es una declaración total de que Él es Dios. Y claro, aquí tienes a los enemigos de Jesús escuchando a Jesús diciendo que Él es Dios. ¿Cómo reaccionarían en una situación así? Claramente no iban a arrodillarse ante Él y reconocerlo como Dios. Por el contrario, iban a actuar precisamente del modo opuesto. Porque así como Él es luz, ellos, todas las personas del mundo, somos tinieblas. Sin Cristo, todo el mundo es tinieblas, oscuridad. Por eso es que Él tiene que ser la luz del mundo. Porque todo lo demás somos tinieblas. Nosotros somos luz ahora porque Él nos ha iluminado, pero sin Él estamos en tinieblas. Por eso he llamado este sermón así, las tinieblas de los hombres. Y la explicaré en 2 puntos: la manifestación de sus tinieblas y la evidencia de sus tinieblas. Primero, la manifestación de sus tinieblas. Versos del 13 al 15. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Bien, este pasaje claramente tenemos que leerlo en el contexto del verso 12, en el cual Él afirmó que Él es la luz del mundo. De ahí es que vamos a partir para entender el pasaje. Entonces notamos que lo que dicen los fariseos es una reacción inmediata a la afirmación del Señor. Ellos replican: tú dices que tú eres la luz del mundo, eso es puro cuento, eso es mentira, eso es una falsedad, tu testimonio no es verdadero. Eso es lo que ellos inmediatamente dicen de lo que el Señor acabó de afirmar. Su reacción es negativa, y al decir que su testimonio no es verdadero, están haciendo eco de lo que Él mismo les había dicho en Juan capítulo 5, verso 31. En Juan 5, 31 Él les dijo, lo leí al presidir, eso no lo voy a presidir, es otro. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces ahora ellos le dicen: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, están citando lo que el Señor les había dicho, pero tergiversando, sacando del contexto en el cual Él lo había dicho. Allá le había dicho que el Padre daba testimonio de Él. Aquí ellos dicen: tu testimonio no es verdadero, porque tú mismo lo estás diciendo, tú mismo lo estás afirmando. Tú estás diciendo que eres la luz del mundo y que el que te siga va a recibir la vida. Esas no son más que palabras que tú estás usando para exaltarte a ti mismo. Claro, si yo me pongo a decir que yo soy el ungido de Jehová, ¿para qué diría yo algo así? Para exaltarme a mí mismo. Los fariseos no estaban errando en la forma en la que estaban haciendo.
Estaban errando en la persona en la que estaban haciéndolo. Y es a lo que el Señor Jesús quiere que ellos apuntan. Ellos quieren decir, cuando tú te llamas a ti mismo la luz del mundo, no haces sino jactarte. Nadie confirma tu testimonio respecto a ti mismo. En consecuencia, no puede ser verdad. Si tu testimonio fuera verdad, tendría que poder apoyarse por medio de algún testigo. Pero como no tienes ningún testigo, no tienes forma de respaldarlo. Lo que dices es mentira. Es una falsedad. Y ellos aluden al hecho de que se necesitan 2 o 3 testigos para comprobar un testimonio. Eso no se lo inventan, eso es un argumento bíblico también, porque lo sacan del Antiguo Testamento. Números 35:30, Deuteronomio 17:6, 19:15, nos dan a entender de la necesidad de 2 o 3 testigos. El asunto es que ellos lo dicen de inmediato, es decir, no dan consideración a que pudiera ser verdad lo que él está diciendo, sino que de inmediato no tienes testigos que respalden tu afirmación, así que es falso. Todo lo que nos estás diciendo es mentira. Lo desprecian con un tecnicismo. En realidad, es que sí habían otras personas que daban testimonio de que Jesús era Dios, que era la luz del mundo. Si el Evangelio empieza diciendo que en el principio había un hombre llamado Juan que vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista era testigo de que Jesús era la luz. La mujer samaritana dio testimonio de que Jesús era el Mesías. ¿No era el Cristo? Le digo a sus conciudadanos. Los apóstoles daban testimonio de que Jesús era el Cristo. Recordemos las palabras de Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que notamos que es lo que va, porque en lo que falta del Evangelio de Juan todavía habrán otros testigos terrenales, pero en lo que va, nada más ignorando los otros evangelios, ya se nos han mencionado varios testigos humanos que afirman que Jesús es la luz, el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que posee palabras de vida eterna. Pero para ellos esto era incomprensible. Ese testimonio no lo iban a aceptar. Si Jesús les decía, busquen en Samaria, en Sicar, una mujer que dio testimonio de mí, mis discípulos, Juan el Bautista, a decir, no, que están confabulados contigo. Juan el Bautista, confabulado. Tus discípulos están contigo. Samaritana y mujer. Eso no vale. Entonces, eso no era algo que el Señor pudiera usar en su defensa en contra de lo que ellos estaban acusándoles. No, los fariseos parten de algo, y es que ellos se hallan en tinieblas. El que se halla en tinieblas, ¿cómo está? Ciego. Así es como se manifiestan las tinieblas de los hombres, en ceguera. Tiene aquí la venda bien apretada y no hay forma de que eche el ojo por algún lado para ver. No va a poder ver. No va a poder ver, y si siente que se le está aflojando, él mismo viene y se pone otro trapo encima para no ver. Porque dice, yo veo. En esto se manifiestan las tinieblas de los hombres. Ellos mismos sabían que nadie podía hacer los milagros que Jesús hacía si no era por los milagros, si no venía de parte de Dios. Jesús les daba constantemente testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Es más, en el capítulo 12, verso 37 de este Evangelio, el Señor dice el autor, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. En otros evangelios vemos a estas personas diciéndolo, danos una señal. El Señor les dice, señal no les será dada más que la del profeta Jonás. Pero es que el Señor sí les había dado un montón de señales. Por eso ellos nunca se metieron con las señales. Ninguno en ningún momento le puso a decir, no, esto es un falso milagro. Esto es una falsedad. Aquí hay un truco escondido. Veo un milagro de estos que hacen ahora en muchas partes y yo digo, no, esto está raro. ¿Cómo así que le tiran el brazo? ¿Cómo así que el agua le echan un polvito? Si no es frutiño, es brujería. Pero no voy a asumir que automáticamente yo tiendo a desmentir eso. Pero con el Señor Jesús, los enemigos del Señor Jesús no podían desmentir ninguno de sus milagros. Ellos no podían buscar a aquel hombre que había estado enfermo durante 38 años y decirle, no, ¿quién dijo? Eso es un cuento. El hombre se quedó ahí paralítico, sentado ahí durante 38 años porque quiso, esperando a que él viniera. Eso no tiene sentido.
Y lo veremos en profundidad en el capítulo que sigue. Porque no se va a buscar un hombre que nace ciego y quieren demostrar que en realidad no era ciego. Buscan desmentir la señal. Pero no pueden. No pueden desmentir al Señor Jesús. Ellos habían visto tantas señales, así que no estaba justificada su incredulidad. No lo estaba. Y aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener los ojos bien abiertos a la hora de ser luz. Porque el problema es que las personas están ciegas. Si tú coges un bombillo, esos que tú lo pones así, te dejan ciego enseguida, y se lo pones a un ciego en la cara, ¿cómo reaccionará? Como si no hicieran nada, porque no le afecta. Al que ve enseguida, pero el que no ve, ¿de qué le sirve? ¿En qué le afecta? Ese es el error en el que uno cae cuando evangeliza de forma artificial. Cuando tratamos de hacer que las personas vean la luz y se la ponemos en la cara así, conviértete, como si pudiéramos obligar al ciego a que viera. No podemos. Si el Señor no le abre los ojos primero, ninguno va a ver nada. Lo que nosotros hacemos es convencerlos de que están ciegos, porque ellos creen que no. Deben convencerse primero de que están ciegos. Nosotros no podemos convencer a nadie. La persona que sea cristiano porque lo convenciste tú, es tu discípulo, no de Cristo. El día que tú apostaste de la fe, ahí va también esa persona. El día que le vengan las pruebas, ahí se va esa persona. Porque tú no vas a estar allí para suplir sus necesidades, tú no eres Dios. Nosotros no podemos convencer a nadie por el simple hecho de que todas las personas están en tinieblas. A nadie vas a convencer. Por eso ese cuento de andar haciendo películas, dramas y otro tipo de cosas que las personas hacen para ayudar a los incrédulos a que crean, es falso. No puedes ayudar al ciego, puedes abrirle los ojos todo lo que quiera, pegarle cinta aquí para que tenga el ojo bien abierto y ponerle el foco en toda la cara. No va a haber. No va a haber. No puedes ayudarlo. No puedes hacerlo. Solamente el Señor es el que convence. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, pero el resultado lo da Él. Él es el que da la vista. Él es el que da la vida. Por eso, ante esto que el Señor Jesús está recibiendo, esta réplica de los fariseos, el Señor no se pone a confrontarles y decirle, yo tengo este testigo y yo tengo este otro testigo por acá. ¿De qué serviría? Es como cuando yo me encuentro con una persona que dice que Dios no existe y yo me pongo a darle una demostración científica de que Dios sí existe. La persona puede que termine creyendo que Dios existe, pero de allí a que crea en Cristo y se arrepienta de sus pecados, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, no lo vas a convencer. Nosotros no podemos convencer a la gente porque la gente está ciega. No podemos hacer ver a nadie porque nosotros no somos Dios. No hacemos milagros. Los milagros los hace Él. Por eso Jesús prometió en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, el que vea, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que ve no tiene que andarlo convenciendo. El que ve automáticamente dice, yo no estoy seguro de lo que tú estás diciendo, pero tengo que investigar más, porque estoy viendo algo aquí que no me parece. La persona ve, y como ve, puede darse cuenta si es verdad o no. En cuanto a lo que los fariseos están afirmando del Señor Jesús, que es mentira su afirmación de ser la luz del mundo, porque lo está diciendo solamente Él. Bueno, el hecho de que una persona diga algo no quiere decir que porque no tenga 2 o 3 testigos sea mentira. Yo puedo decirles a ustedes que esta mañana me entusé el dedo con la cama y nadie se enteró y no le dije a nadie. No tengo testigos. ¿Cómo voy a afirmar? No tengo, pero eso no quiere decir que sea falso. Y el asunto es que eso de los 2 o 3 testigos tenía que ver con el ámbito legal de un caso a determinar, un crimen, o algo que había acontecido, o algo en lo cual se requería la verificación de personas. Pero Jesús estaba haciendo una afirmación pública a todo el mundo, él no estaba en juicio. Nadie lo había llamado a juicio ni lo estaban juzgando para que él estuviera diciendo eso.
Así que no había necesidad de 2 o 3 testigos, era solamente él dando testimonio de la verdad. Así que eso de que Jesús necesitaba 2 o 3 testigos no necesariamente era así. No eran necesarios. Sin embargo, Jesús es testigo de sí mismo. Él da testimonio de la verdad. Y él dice, sé de dónde he venido y a dónde voy. Él es un testigo único. ¿Por qué es único? Ellos no tenían forma de saber eso. Nosotros podemos ver que es único porque es uno, pero son 3 personas. Ahí están los 3 testigos. Ellos no tenían forma de saber eso. Nosotros podemos tener la certeza de que Jesús no mentía al afirmar eso. Sin embargo, estas personas acusaban a Jesús de algo que ellos mismos no podían verificar si era o no era. No podían hacer. ¿Cómo iban a verificar si Jesús era la luz del mundo o no? Entonces, ¿cómo podían acusar de ser falso lo que él decía? No podían acusarlo de ser falso, así como tampoco podían afirmarlo. Se trataba de creer en lo que él estaba diciendo. Se trataba simplemente de creer en lo que él estaba diciendo. Nadie podía ni desmentirlo ni afirmarlo. Se trataba de creer que era verdad lo que él estaba diciendo. Porque él es la luz. Y la luz, si es luz, viene a revelar lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que está oculto. ¿Qué es aquello que todos tenemos y que está oculto a todos? Dios. Porque en Dios estamos, nos movemos y somos. Dios está aquí. ¿Quién lo ve? A menos que el Hijo único de Dios lo dé a conocer. Juan 1:18 así lo afirma. Además, el hacer esto lo convierte a él en la verdad. Juan 14:6 él dice que él es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Cuando el Señor es llevado en juicio, ahí sí, ante Poncio Pilato, él le dice en Juan 18:37 que él vino para dar testimonio de la verdad. Jesús vino a destruir el reino del diablo. ¿Y cuál es el reino del diablo? De la mentira. Lo dirá en el verso 44 de este capítulo. El padre de la mentira. Viene en oposición al Señor de las tinieblas, aquel que es la luz. Así que nadie podría conocer a Dios si Cristo no se lo revela. Nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Ese es el propósito del Hijo. Él es la palabra de Dios y Él está unido al Padre, de tal manera que son uno mismo. Es como si cuando nosotros hablamos, nosotros no pensamos lo que vamos a decir normalmente. Si vas a decir algo que te da miedo, algo así, primero piensa y luego sabes y luego hablas. Pero al hablar de manera cotidiana, tú te pones a pensar cada palabrita que vas a decir. Te demorarías un siglo para hablar. No se vas a pensar primero y luego hablar. No. Lo estás pensando porque lo estás diciendo, pero es algo que ocurre de inmediato. Así ocurre con el Padre y el Hijo. Como si el Padre tuviera el pensamiento y el Hijo fuera la palabra que sale. Lo que uno hace automáticamente es reflejo del otro. La palabra sale, la boca dice lo que el cerebro pensó. De igual manera ocurre aquí. El Padre y el Hijo se hallan unidos. Y cuando Jesús les está diciendo que ellos no saben de dónde viene y a dónde va, les está diciendo, ustedes no son quien para juzgarme a mí. Ustedes no tienen una vara con la cual puedan medirme y decir quién soy yo. En Juan 17:28 le dirá a sus apóstoles, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. De allí es que Él viene y allí es que Él va, al Padre. Jesús sabía de dónde venía y sabía dónde iba. Él sabía todo acerca de sí mismo porque Él es Dios. Él sabía cuál era su obra. Él sabía qué era lo que le tocaba hacer, en qué momento y qué palabra debía decir en qué momento. Porque Él lo conocía todo, aún lo que venía al futuro.
Por eso Él se movía en la hora y en el tiempo de Dios. Él lo sabía todo. Nosotros no sabemos ni lo que va a pasar con nosotros en unos minutos. En cualquier momento me puede dar a mí un ataque al corazón, a alguno le puede pasar algo, no lo sabemos. Pero Jesús tenía el conocimiento absoluto de todas las cosas. Por eso cuando Él le dice, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, Él les está diciendo, ustedes están totalmente equivocados con relación a mí. Si no saben de dónde vengo y a dónde voy, ¿cómo van a saber si soy la luz del mundo o no? ¿Cómo se atreven a andarme juzgando ustedes a mí? ¿Cómo se atreven? Vemos que ellos ni siquiera sabían de dónde era el Señor Jesús. Porque decían que era de Galilea. Ninguno se había puesto a investigar a ver si había nacido en Belén o no. Ellos ni siquiera sabían eso. Es lo que habían dicho en el capítulo anterior. Y aquí lo vemos, entonces, pretendiendo juzgar a Jesús acerca de lo que ellos no pueden saber. Así que su afirmación era falsa. Era falsa. Y el testimonio de Cristo estaba respaldado en la obra del Padre. Jesús desde el principio se manifestó como alguien que venía de arriba, alguien celestial, que no era como ellos. Así que no tenían forma de comprobar lo que ellos estaban afirmando acerca de Él. Jesús les dice, vosotros juzgáis según la carne. Es decir, ustedes juzgan según las normas terrenales, según sus propios criterios. Ustedes juzgan según lo que ven y han estado acostumbrados a ver toda la vida. Nosotros entendemos que un día va y otro día viene. El sol sale y se oculta. Cosas diferentes a estas no conocemos, así que damos por sentado de que siempre va a seguir siendo así. Yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Eso no tiene sentido. Es como si yo dijera a ustedes, bueno, les voy a explicar cómo hacer un mote estilo yo. Y ustedes vienen y siguen mi receta. Bueno, yo les aseguro que el que se lo coma probablemente le da algo en el estómago. Yo no sé hacer eso. Yo no sé, yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Yo no puedo hablar de lo que yo no sé. De la misma manera, estos hombres no podían hablar de lo que ellos no sabían. Ellos no saben qué es la luz del mundo, así que ¿cómo van a saber si Él es o no es la luz del mundo? Ellos juzgan según apariencias, desde sus propios preconceptos, pero no entienden con quién están hablando. No dan a consideración todo lo que Jesús les ha estado diciendo todo el tiempo, que Él viene de arriba, que Él no es terrenal, que ellos juzgan según las apariencias de este mundo. Para ellos, ¿Cristo qué era? Un hombre que se hacía pasar por un profeta. Y la acusaban de blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Su juicio era falso, porque solamente juzgaban conforme a lo que veían. Ellos no sabían de lo que hablaban, porque en realidad no habían visto la verdadera forma de Cristo. Solamente lo que a ellos les parecía. Estaban con la venda puesta y estaban tocando esto y decían, bueno, esto está plano, es una mesa, pero la torcieron, está como inclinada para acá. Sí, está inclinada, porque nada más estoy palpando una parte, ignoro el resto. Al ignorar el resto no puedo tener un juicio correcto, sino que voy a tientas aquí. Bueno, me parece que es así, pero a ellos no les parecía. Decían, no, tú eres embustero. Tú eres un embustero porque estás diciendo que eres la luz del mundo. Pero ellos no se pusieron a pensar, ¿y si Él fuera la luz del mundo, cómo haríamos nosotros para saber eso? No podrían, precisamente porque es la luz del mundo. No podrían determinarlo. Así que todo lo que ellos estaban diciendo no tenía ninguna forma de hacerse correctamente. Ellos no hacían un juicio justo. Ellos juzgaban según las apariencias. No es lo que el Señor Jesús les invitó a hacer en el capítulo 7, verso 24. Ellos, como los paganos de los que escribió Pablo en 1 Corintios 1, 21, no conocieron a Dios mediante la sabiduría. Jesús era para ellos un tropezadero. Era algo que no encajaba. Hace señales que son de Dios, pero hace cosas que, según nosotros entendemos, no son de Dios. Así que no entendemos, ¿sabes? Es una piedra de tropiezo, como que sí, como que no. Estamos en incertidumbre. Pareciera que eres el Mesías, pero no actúas como el Mesías, porque ellos tenían su propia idea del Mesías.
Más adelante los veremos diciendo algo así como: ¿hasta cuándo nos vas a tener con las dudas? Dinos si eres el Mesías o no. Que en realidad lo decían era para que él dijera que sí y enseguida condenarlo a muerte durante el juicio injusto que le hace. Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuándo conocimos a Cristo según la carne? Cuando éramos ciegos. Cuando éramos ciegos, tú ibas a misa o a la iglesia y hacías este tipo de cosas para Cristo, decías el Padre Nuestro y los Ave María y todo eso que hacen ahora. Pero no conocías a Cristo. Conocías a Cristo según la carne, pero no lo conocías en la carne. Lo tentaba y descendía el muñequito, decía: no, mira, tiene el pelo largo y tiene... No, era solamente una apariencia. No tenías un conocimiento real de Él. Todas las personas en tinieblas ven a Cristo así. Y uno cuando va a evangelizar tiene que partir de ese hecho. Las personas están ciegas y no conocen a Cristo. No puedo partir de que tú sabes que Cristo, que no saben nada acerca de Cristo. Por eso Jesús les dice que Él no juzga a nadie. Y este es un versículo que casi siempre se saca de contexto. No lo leen en el pasaje para decir que no juzgues, que el Señor no juzga. Porque mira, aquí dice en Juan 8:15 que Él no juzga a nadie. Pero eso es malentender el pasaje. Cuando Jesús dice que Él no juzga a nadie, lo dice justo después de haber dicho que ellos juzgan según la carne. Así que cuando Él dice que Él no juzga a nadie, ¿a qué se refiere? A que Él no juzga según la carne. A que Él no juzga según las apariencias. A que Él no juzga según lo que se ve, sino la realidad de las cosas. Además del hecho de que Cristo juzgue, no quiere decir que condene. Porque en su venida, primera venida, Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Por qué Él no vino a condenar al mundo? Porque no hay necesidad. ¿Qué vas a condenar un mundo condenado? Eso es ilógico. No puedes condenar al que ya se haya condenado por sí mismo. Lo que dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Se salvó de la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo no lo condenó. O sea, no dice que Cristo lo condenó. Dice que Él se condenó a sí mismo. Porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. El que no conoce a Cristo ya se halla en condenación. Es decir, en tinieblas. Se halla en pecado. Y Cristo en su primera venida no juzgó. Por eso no juzgó a la mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. Pero en su segunda venida sí va a juzgar. De hecho, en el pasaje que leíamos, ahí sí en Juan 5:22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Al Hijo. Es decir, a Cristo se le dio todo el juicio. Por lo tanto, Cristo sí juzga. Cristo sí juzga, sino que Él no juzga en los términos de ellos. Él no juzga como ellos. Él juzga en justo juicio. Él escudriña la mente y el corazón de todos nosotros. Y las tinieblas de los hombres se hacen manifiestas en el hecho de que son ciegos y no pueden ver ninguna luz, así se la pongas totalmente frente a ellos. Segundo punto, la evidencia de las tinieblas. Continúa diciendo en el verso 16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Los judíos estaban acusando a Jesús de que daba testimonio de sí mismo. Ellos no tenían forma de saber si eso era así o no. Tenían forma.
de eso. Por lo tanto, no tenían ningún derecho a juzgar, porque todo juicio que hicieran iba a ser según lo que a ellos les ocurriera, lo que a ellos les pareciera. A mí me parece que sí, a mí me parece que no. Iba a ser un juicio injusto, solamente basado en apariencias. Pero si es así, ¿cómo creer en Cristo? Bueno, en Cristo se puede creer porque Él sí tiene de testigo al Padre. El Padre es testigo de Cristo. En que ambos concuerdan. El Padre y el Hijo concuerdan en todo lo que hacen. El Padre y el Hijo están unidos en este propósito y el Padre es el testigo de Cristo. Ellos mismos lo saben. Nadie puede hacer los milagros que Él hace si Dios no está con Él. Si Dios está con Cristo, entonces es porque Dios está dando testimonio acerca de Cristo. No puede ser de otra manera. Si Cristo hace señales inequívocas e incomparables, es porque el Padre está con Cristo. En Juan 5:17 Jesús dijo algo similar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué el juicio de Jesús es verdadero? Porque es de la misma naturaleza del Padre. En Juan 10:30 Jesús dice claramente, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Aquí Jesús les dice que en la ley de ellos se necesitan de 2 o 3 testigos. Y esa ley no era de ellos. Esa ley era de Él. Él fue el que dio esa ley. Sin embargo, Él se refiere a la ley como a la ley de ellos. Porque Él sabe que son ciegos. Si Él se pone a decir que la ley es de Él, no le van a dar importancia. Y sería desviar la conversación del punto que Él quiere llevarlo. Así que Él sigue como si ellos tuvieran razón. Eso es algo que hemos visto varias veces en sus debates, en los debates del Señor Jesús con los fariseos. Él sigue la conversación partiendo del punto de vista como si ellos tuvieran razón, a pesar de que le refuto ahora mismo que no. Él sigue, bueno, y si ustedes tuvieran razón, aún así es como el Señor está actuando aquí. Entonces, Él dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús llamó al Padre como testigo de sus obras, de su afirmación, de su testimonio. Ninguna persona puede autenticar ese hecho. Nadie puede verificar eso. O sea, yo no puedo hacer una demostración y buscar la manera de demostrar en un juicio, en un proceso, que Jesús y el Padre son uno. No podría. Pero solamente, ¿quién podría saber eso? Dios. Solamente Dios podría saberlo. Solamente Dios mismo podría afirmarlo. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús parte desde el punto de vista de que si ellos tuvieran razón para afirmar de que su testimonio y el del Padre concuerdan. El Hijo procede del Padre, procede en un sentido eterno, en un sentido constante, no de que una vez y ya no. Es que procede, ahí está y fluye todo el tiempo, y está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Yo no fluyo, yo voy aquí, estoy allá y estoy acá. No estoy todo el tiempo fluyendo de un lugar a otro. Y el Padre no es que fluya de un lugar a otro, sino que fluye eternamente del Padre. Es algo que no podemos comprender. Y de ahí es que Cristo parte. Los seres terrenales no podemos entender lo celestial, a menos que alguien celestial nos lo dé a conocer. Nuestro entendimiento está limitado a lo que el Señor mismo nos ha revelado. Cristo es aquel que ha venido a revelarnos al Padre. Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero el Padre se lo dio a conocer. Dice, sobre el que veas ascender el Espíritu en forma de paloma. Ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es ese. Ese es Jesús. Él dio testimonio. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, escucharon su testimonio todos los que estaban allí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice en Mateo. Pero en Marcos y Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y notemos que el Padre no da su testimonio para andarle demostrando nada a los hombres.
porque eso sería como rebajarse. Como tú ponerte a darle explicaciones a la cucaracha que saqué hace rato, que por qué la saqué. Ella también tiene derecho a estar aquí. No tiene. No tiene por qué pedirme cuentas a mí por eso. Es una criatura inferior. Yo no tengo por qué estar dándole explicaciones. Si la mato, tengo que darle explicaciones a Dios, que es el dueño de la cucaracha, pero a la cucaracha no. Es un ser inferior a mí. ¿O tú alguna vez le has pedido permiso a un mosquito para matarlo? Entonces, ¿por qué Dios necesitaría pedirte permiso a ti? Dios necesitaría tu aprobación. Dios no te necesita. Dios no necesita tu aprobación para nada. Dios es Dios. Y cuando Dios da testimonio de Cristo, lo hace para que los otros escuchen. Pero eso es como un añadido. Él lo hace para Cristo mismo. Tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Eso lo hace en afirmación al Salmo 2:7. Jesús entonces recibe el testimonio del Padre como un diálogo entre el Padre y Él. Es un testimonio para Cristo. Por eso nosotros no vemos que cuando estaban juzgando a Cristo se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo, crean en Él. Si pasa algo así, enseguida los fariseos y los escribas, la mayoría enseguida se hubiese arrodillado, que iban a inventar. Escuchaban una voz del cielo, pero en realidad era al revés. La voz la escuchaban los que ya creían en Él. La multitud que estaba a busca de Juan el Bautista, esperando al Mesías, que buscaban a Dios. Como querían hacer la voluntad de Dios, escucharon la voz de Dios. Los discípulos en el monte de la transfiguración creían en Dios y por eso escucharon la voz de Dios. En el capítulo 12 veremos que unos griegos vienen a buscar al Señor Jesús y ahí se escucha la voz, diciendo: tú eres mi hijo amado. Pero porque creían en Jesús, creían en Dios, y está la confirmación. Está la confirmación. En Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ese es el término que se refiere completamente al Mesías. Si el Padre es el que da testimonio de su Hijo, ¿necesita otro testimonio? No lo necesita. Así como yo no tengo por qué estar dándole explicaciones a un insecto vil y repugnante, tampoco tengo que estar llamando a otros testigos. Mira, hermano Amparo, confírmele a la cucaracha que le estoy diciendo que él es un ser inferior a mí. Confírmelo, a ver, para que ella crea, porque no me quiere creer. No, eso es rebajarse aún más. No lo hacemos. Nosotros tenemos autoridad de Dios y Dios tiene autoridad sobre nosotros. El Padre no se rebaja a nosotros. Los fariseos entendieron con esto que no tenían forma de hacer caer al Señor Jesús. En lo que Él está diciendo no había forma ni de afirmar sus palabras ni de desmentirlas, ni de lo uno ni de lo otro. Así que seguir por ahí era un callejón sin salida. Así que con una intención maligna formulan otra pregunta: ¿dónde está tu Padre? Ellos ven que no pueden seguir con el razonamiento. Si siguen así, Jesús no va a llegar a ningún lado. Y como ellos están en tinieblas, como ellos están ciegos y como no ven, ¿qué han entendido de todo lo que de lo que Cristo les ha dicho? Nada. No han entendido nada, siguen juzgando según la carne. Le preguntan ahora por su padre, y por su padre se refieren a José, no se refieren a Dios. ¿Dónde está tu padre para que vengas a darnos testimonio de quién eres tú? José para ese momento seguramente ya estaba muerto, porque en ninguno de los evangelios ya en Jesús adulto se le menciona. Así que al decirle esto, porque ellos debían saber, bueno, la Biblia no lo afirma como tal, pero ellos debían saber acerca de la familia de Jesús. Sabían que era de Galilea, debían haber investigado aunque fuera un poco. Debían saber que él tenía madre y hermanos vivos. Debían saber acerca de él. Más adelante, cuando el Señor Jesús acusa a los fariseos
Ellos se defienden diciendo que son hijos de Dios, que ellos no son hijos de fornicación. Y algunos comentaristas afirman que esto lo dicen porque ellos es como si estuvieran tirándole indirectas a Cristo, diciendo: tú eres hijo de fornicación. José embarazó a María cuando todavía no se habían casado, solamente cuando estaban comprometidos. Tú eres un hijo de fornicación. Muchos comentaristas aluden a eso, y que lo tomaban como burla. Por eso ellos después se defienden diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación, porque esa era la creencia. No que María le había sido infiel a José, sino que José y María habían tenido relaciones antes de que se consumara el matrimonio legítimamente. Probablemente tenía que ver con eso. O sea, si era así, era con la intención de insultarlo, lo cual encaja totalmente con el contexto, si ese era el caso. Pero la respuesta de Jesús es simple. ¿Cuál es la evidencia de que ustedes están ciegos? Que ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. ¿Cuál es la evidencia? Que no conocen a Dios. La evidencia de su ceguera es que no conocen a Dios, pero ellos viven y actúan como si sí. Porque son los líderes religiosos del país. Ellos actúan como si sí conocieran a Dios, pero conocen de Dios solamente lo que les conviene, lo que les parece. No lo conocen en verdad, de ninguna manera. No lo conocen. Cristo dice en Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Todo aquel que rechaza a Cristo está evidenciando que no conoce al Padre. Que no conoce al Padre. Y eso es lo que Jesús quiere hacerles ver a ellos. Ellos creen que conocen a Dios. Y Jesús les está diciendo: ustedes no saben nada acerca de Dios. No conocen a Dios. Si ustedes conocieran a Dios, sabrían que yo vengo de Dios. Porque notarían el parecido, notarían la similitud. Pero por cuanto yo les soy alguien extraño, extranjero a ustedes, cuanto más mi Padre. Cuanto más mi Padre es todavía mucho más ajeno a lo que ustedes creen. Y los fariseos se enorgullecían, porque eran las personas en todo Israel que más conocían a Dios. Eran los maestros de la ley. Eran personas ciegas. Eran ciegos totalmente, porque no conocían al Padre. Así es como uno puede darse cuenta si en realidad las personas aman a Dios o no. Su conocimiento genuino del Padre y de su voluntad. Si en realidad que entienden quién es el Padre. Porque de plano, si tú ves que alguien habla locuras acerca de Dios, dicen: no, pero es que esta persona no sabe ni de qué está hablando. No sabe ni qué es lo que está diciendo. Solamente habla desvaríos. Sí, lo sé porque ahorita que venía por aquí, saliendo de mi casa, escuché una bulla de un señor ahí diciendo un montón de herejía, claramente, a todo volumen y con megáfono, acerca del Padre. Y uno se da cuenta: no conoce al Padre. No conoce al Padre porque no sabe nada acerca de Él. No lo sabe. Tiene un conocimiento genuino acerca del Padre. Recientemente leí un artículo que decía que el Papa mandó reunir a las personas más inteligentes del mundo para que lo ayudaran a debatir acerca de cómo iban a solucionar la situación en el mundo, que todo estaba muy grave. Y uno se pregunta: ¿y el Papa no se supone que es el que más sabe de Dios y necesita la ayuda de la gente de este mundo? Ahí de inmediato cualquiera persona dice: aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra, hay algo que no tiene razón de ser. Para los fariseos, Jesús era solamente un hombre con un Padre terrenal. Para ellos, todo lo que tenía que ver con lo celestial eran cosas de locos. Para ellos eran locuras y no tenían cabida en sus mentes. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema, el hombre natural.
El hombre natural, ¿qué es? El hombre ciego, el hombre que está en tinieblas, el hombre que no tiene luz. Como no tiene luz, no entiende las cosas. Dice, no, tiene la camisa negra. Y un poco cuadro. ¿Qué? ¿Cuál cuadro? Eso está negro. Por más que se lo explique, no lo va a entender. Puedes decirle a alguien, mira cómo se ven aquí las formas en la cortina, pero si está ciego, ¿cómo va a entender de lo que tú le estás hablando? No lo va a entender. Si no conocen al Padre, no tienen luz alguna. Si no tienen ninguna luz que van a ver, mucho menos van a reconocer a la luz del mundo. Se hallan ciegos. Y lo peor de todo esto es que el diablo se aprovecha de eso. Porque el mundo en su estado natural es ciego. ¿Y cuál es la obra del diablo? La obra del diablo es el engaño. ¿Y cuál es el engaño que le dices al ciego? Tú no estás ciego. Tú ves perfectamente. Tú ves más que todo el mundo. El otro tiene que usar gafas, tú no. Tú lo ves todo con claridad. Tú eres el que más sabe. Ese es el engaño por medio del cual el príncipe de este mundo gobierna a los hombres. Y eso es lo que nosotros contrariamos con el Evangelio. Nosotros no hacemos que las personas vean, queremos refutar el engaño del diablo, porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Dios es la luz, Dios es la vista. El diablo le dice, no, ven, ustedes son dioses. Y es el mismo engaño que le dijo a Eva y el que sigue diciendo siempre. O sea, él no ha cambiado la mentira, es la misma mentira. Es la misma mentira siempre. Tú eres tu Dios. Y lo más importante eres tú y lo que tú quieres. Lo demás no importa. ¿Por qué una persona piensa eso? Porque está ciego. No ve el valor de las demás cosas. No mira más allá de sí mismo. Está bajo el influjo del diablo. Por eso las personas en este mundo se hallan ciegos. No conocen al Padre. Y el diablo los convence de que sí ven y de que no están ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así se hallan las personas en este mundo, ciegos espiritualmente. Por eso no pueden reconocer a Cristo como el Mesías. Todo aquel, dice 1 Juan 2:23, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. No puedes hacerlo. Porque es evidente. Si yo digo, ahí no hay ninguna luz, ¿cuál es el problema mío? No tengo vista. El Padre no me ha dado vista. El Padre tiene que darme la vista para que pueda ver la luz. El Padre tiene que abrir mi corazón para que pueda escuchar el mensaje. El Padre tiene que darme fe para que pueda creer. Por tanto, aquel que no cree, no conoce al Padre, no ha recibido nada del Padre, se halla sin Él. Así que el problema no es solamente la ceguera, el problema es la negación de la ceguera. Ese es el gran problema del mundo, que las personas se creen buenas. Como se creen buenas, ¿qué es lo que buscan? No mejorarse a sí mismos, sino lo mejor para sí mismos. Yo soy bueno y yo me merezco algo bueno. Yo me merezco plata, yo me merezco que me ayuden, que me amen, que me quieran. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el engaño, en el yo. Porque las personas están ciegas y el diablo los tiene ciegos, endulzándole el oído, diciéndole, tú eres una super persona. El otro es el que está mal, tú no. No consideres nada de lo que te dice. El problema es de él, no tuyo. Y la persona ciega, sí. Sí, señor diablo, usted tiene razón. Y no se dan cuenta. Porque están ciegos. Ese es el influjo de la tiniebla. El mundo ciego y el diablo endulzándoles el oído para que sigan siendo ciegos. Para que ninguno vaya a la luz. La vida eterna del creyente, ¿qué es? Conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Juan 17:3. La vida eterna la recibe todo aquel que cree en el Hijo. Todo aquel que no cree en el Hijo se halla ciego, entenebrecido. Por lo tanto, no tiene ninguna comunión con Dios. De la misma manera que la luz no tiene comunión con la oscuridad. De la misma manera que no tienen comunión una cosa con la otra. Y siendo los fariseos las personas que supuestamente no saben de Dios, eso hacía que su condenación fuera todavía peor.
que la de las otras personas. Si yo fuera un falso maestro y enseñara falsa doctrina, mi condenación sería peor que la de alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Porque claro, Dios es el que elige a quién le predica el Evangelio. Porque hay personas que han muerto sin escuchar el Evangelio. Si no, pregúnteselo a los que vivieron aquí hace 1000 años. ¿Quién les predicó el Evangelio? Nadie. Hace 1000 años no había nadie que viniera a predicar el Evangelio por estos lares del mundo. Dios eligió, el Padre es el que da vida. Y al que Él quiere salvar, salva. Al que quiere darle la vista, se la da. Pero los ciegos están los ciegos y los ciegos que se creen que ven. Estos son los más graves. Y para testimonio de todo esto, Juan afirma que esto ocurrió en el templo, en el patio de las mujeres, el lugar de las ofrendas. El patio de las mujeres es el mismo lugar en el que se encendían las antorchas por la noche, durante la fiesta de los tabernáculos. Bueno, no estoy seguro. Algunas partes he leído que hablan de antorchas, otros hablan de candelabros. No estoy seguro si era una cosa o la otra. El asunto es que durante la noche en la fiesta de los tabernáculos se prendían 4 grandes luces que iluminaban toda Jerusalén durante toda la fiesta de los tabernáculos. Eso se hacía en el patio de las mujeres, un lugar público que quedaba a la vuelta de donde se reunía el Sanedrín. Es decir, si este es el patio de las mujeres, el Sanedrín era aquí, aquí donde está la música puesta, donde colocan el carro donde colocan la música aquí al lado, era aquí cerquitita. Si Jesús hablaba con fuerza, perfectamente desde sus aposentos, los fariseos podían escuchar todo lo que el Señor estaba diciendo y afirmando. Lo tenían allí hablando todo este tipo de cosas. Este es el lugar más público, todo lo que había en el templo. Es el lugar en el cual el Señor después da testimonio acerca de una viuda pobre que dio ofrendas. Era el patio de las mujeres, el lugar en el cual se daban estas ofrendas. Era el lugar propicio para que el Señor enseñara. En el templo era el lugar en el que había más personas y más personas podían escuchar lo que Él estaba diciendo y su voz era audible todo el tiempo. Y estaba allí, al lado de la sede de los fariseos. Y ellos no podían hacerle nada, porque no había llegado la hora del Señor Jesús. No era el tiempo, no era el momento. Porque Él, que es la luz, conoce los momentos, conoce los tiempos. Nosotros hablamos de lo que sabemos, lo recibimos de Él. No sabemos más allá de lo que Él nos ha dicho. Si yo vengo y les digo, Cristo viene pasado mañana a las 2:15 de la noche, mentira. Porque ¿cómo podría saber algo así si el Padre no lo ha revelado? Solamente sabemos lo que Dios nos ha dado a conocer. Y en humildad reconocemos que es así. Si nosotros pretendemos saber más, pretendemos apagar la luz que tenemos e irnos a las tinieblas. Esa es la evidencia que había de que los fariseos eran falsos maestros. Ellos pretendían que sabían y pretendían saber más que Moisés, porque a la ley de Moisés le habían agregado un montón de explicaciones acerca de lo que significaba que Moisés no había dicho. O sea, pretendían saber más que lo que se les había dicho. Y ese era su problema. Eran ciegos, pero encima pensaban que veían. En realidad no sabían ni quién era el Padre al que servían. No sabían ni quién era el Dios al que profesaban. Aplicaciones. Mis hermanos, Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba. ¿Tú sabes de dónde vienes y a dónde vas? ¿Tú sabes si en realidad has nacido de Cristo o no? ¿Tú estás seguro de que cuando estés en el cielo el Señor te va a recibir con los brazos abiertos y que no te va a negar diciéndote apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí? Déjame decirte que es tu deber como cristiano profundizar en tu relación con Él para que tengas seguridad de tu salvación, si ese no es el caso. Si dudas de esto, debes profundizar mucho en tu relación con el Señor. El Señor, al ser luz, entendía las cosas que el mundo no entiende y le daba valor a lo que era importante, en realidad. Tú lo haces. Tú que eres luz del mundo y tienes la luz del mundo dentro de ti, ¿le das valor a lo que en verdad es importante? ¿O le das valor solamente a lo que no es importante? Una vez escuché acerca de unos católicos que vieron a una escultura esta de un santo, de un Jesús que tenía una barbita con un poco de pelos aquí,
Y la gente iba y le sobaba la barbita al santo y que para que les bendijera. Ellos no sabían que la barbita era un pelo de chivo que habían arrancado y que ni siquiera lo habían limpiado y se lo habían puesto ahí, unos peladitos para hacerle la maldad. Pero como estaba pegado en el santo, las personas venían y le sobaban la barbita. Para ellos eso era algo santificador, porque actuaban con ignorancia. Pero lo mismo hacemos nosotros cuando nos afanamos por las cosas de este mundo, que hemos de comer, que hemos de vestir. ¿Por qué nos afanamos por esas cosas? Porque hacemos esto y no vemos a Dios. Cerramos nuestros ojos a la verdad, que actuamos como si estuviéramos en tinieblas. Pero si yo sé que tengo un Dios, que Él me ama, yo sé que es verdad, porque sé que he venido de Él, solo tengo que abrir los ojos y mirarlo. Es decir, no hay para comer, pero tú proveerás. Pero nosotros hacemos esto. No, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una solución así, con los ojos cerrados. Por eso actuamos de una manera o de otra. Porque teniendo la vista, la apagamos. Nosotros mismos, voluntariamente, hacemos eso en muchas ocasiones, cuando creemos en las mentiras del diablo. Cuando caemos en pecado y en lugar de decirle al Padre, perdóname Señor por lo que he hecho, nos apartamos y decimos, no, yo soy la persona más pecadora del mundo. Ya no quiero saber nada de esto, Dios nunca me va a perdonar. Hay algo que no cuadra. Hay algo en todo esto que nos evidencia de que estamos haciendo mal. Tenemos los ojos cerrados y no hemos visto la luz. O si la vimos una vez y luego cerramos los ojos y la abrimos de vez en cuando. No. Lamentablemente, mientras estemos en este mundo de pecado, tendremos que seguir haciendo esto. Espabilar. Abrir y cerrar los ojos constantemente. Pero la idea es que sea así, que sea tan mínimo que ni siquiera te percates de que se te derraten los ojos. No que quedes un buen rato allí. No. Si estás despierto, lo más lógico es que tengas los ojos abiertos. Y el cristiano ha sido despertado. El cristiano que dormía. Por lo tanto, nosotros debemos entender que estamos bajo el control de Dios. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso Cristo iba al templo y les predicaba allí a todos sus enemigos. Y nadie le hacía nada, porque Él sabía que Dios tenía control de todo. Él sabía la hora, pero Él sabía que nada iba a pasar que el Padre no quisiera que pasase. Y al saber eso, Él no se preocupaba por eso. Tú no veías a Jesús diciendo, bueno, si alguno me empieza a tirar piedra, me voy corriendo por esta puerta. Si alguno no. Al final veremos que al final del capítulo empiezan a tirarle piedra y Jesús simplemente se va y no le hacen nada. Porque no ha llegado la hora. No ha llegado la hora, o sea, no puede. Aunque quieran, no pueden. El Padre se los impide. Y si nosotros entendemos, si abrimos los ojos y vemos en realidad lo que es importante, nos daremos cuenta que todas esas cosas no valen la pena. Todas las cosas que hay en el mundo no valen la pena. Y que vale la pena vivir por Cristo. Que vale la pena servir a Cristo. Y que nuestros tiempos están en sus manos. Así que aprovechemos bien el tiempo que tenemos en la luz. Y no nos apartemos un ratico a la tiniebla. No vengamos y cerramos los ojos de vez en cuando, sino que tengámoslos bien abiertos. Si los cierra, que sea para que los ojos se humedezcan y vuélvelos a abrir enseguida. Vuélvelos a abrir enseguida y mira a Cristo. Mira a Cristo. Eso, si tú miras las cosas como son, te vas a dar cuenta que el hecho de que tú tengas mucho dinero no vale de nada. Que el hecho de que tú seas muy famoso no vale de nada. Que el hecho de que tú te cases o te quedes soltero, con hijos, sin hijos, no vale de nada. Porque todo eso lo da Dios. Lo importante es hacer su voluntad. Porque para eso es que eres luz, para que ilumines. Iluminar implica afectar a otros, no a ti mismo. Si tú iluminas, vas a ser un testigo de la verdad. Y si tú eres un testigo de la verdad, eres testigo de la verdad, proclamando el Evangelio, pero además denunciando las obras infructuosas de las tinieblas, denunciando el pecado y llamándolo pecado. Tú dices, pero es que yo nunca tengo la ocasión para evangelizar a nadie. Pero tú ves que el otro hace algo malo y te quedas callado. Ese era el momento. El momento en el que tú ves a alguien pecando es el momento propicio para confrontarlo con el Evangelio. Es el momento oportuno. Tú ves al otro haciendo algo ilegal, tú ves al otro haciendo algo que es pecado. Tú ves a alguien pensando, no sé, en abortar, en alguien que hablando de su libertad de género y te quedas callado. No confrontas el pecado, llamándolo pecado.
por evitar problemas, por evitar esto, por evitar aquello. Estás apagando la luz, estás cogiendo la luz que le estoy metiéndola dentro de un cajón. Porque ser luz implica espantar las tinieblas. Y eso lo hacemos al denunciar el pecado, al confrontar el pecado y llamarlo como es, pecado. Nosotros somos luminares en el mundo y como tal, al ser luminares, tenemos enemigos. Nuestros enemigos no son los hombres, porque los hombres están ciegos. Nuestros enemigos son los que están detrás de los hombres diciéndoles, tú ves y atácalos a eso, ves y hazles esto, ves y hazles aquello. Nuestros enemigos son los demonios y las huestes de las tinieblas que engañan a los hombres que están ciegos para que no se arrepientan. Segunda de Corintios 10:4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son nuestras armas, y nosotros debemos entender, si no estamos ciegos, que estamos en guerra. ¿Por qué vivimos afanados? ¿Por qué vamos a comer? ¿Y por qué vamos a ver? ¿De qué nos vamos a vestir? Porque estamos ciegos. Estamos cerrando los ojos y voluntariamente nos estamos cegando y dicen, ay, yo no veo nada, voy a acostarme aquí un ratito. Por allá están tirando bombas al lado tuyo y tú por ahí acostado. Y no sé pensando, ay, mañana qué voy a comer, viendo que te va a caer una bala por aquí perdida al lado tuyo. Y tú, ay, ¿y ahora qué me voy a poner? Y están, no. El soldado cuando está en la guerra no se preocupa por esas cosas, sabe que todas esas cosas se las provee el que lo contrató para la guerra. El que está en la guerra está alerta a todo lo que está pasando porque ve y entiende la realidad de las cosas. Cuando alguien se enoja contra él no dice, fulanito de tal, no, fulanito de tal está siendo influenciado porque está ciego por algo más. Y es contra ese algo contra lo que estoy peleando, por cuanto soy luz. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús en todo esto que expusimos hoy. Porque no eran los fariseos, eran aquellos a los que los fariseos servían. En el versículo 44 lo llaman su padre, el diablo. Ese es el problema y nuestra misión es vencer a esas obras de las tinieblas, no quedándonos callados, sino siendo luz, luchando. ¿Y cómo luchamos? Contrarrestando los argumentos de los hombres. ¿Y para qué los contrarrestamos? No para que vean, sino para que entiendan su situación y su necesidad de Cristo. Y de que hay uno que ha prometido darles vida a los que ven, que ha prometido darle la vista a los que se arrepienten. Jesucristo nos ha llamado a ser sus testigos. Por eso somos luz del mundo igual que Él.